Voy a mover tantito esto para acá. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque eres un Dios omnipresente, Señor, y estás aquí entre nosotros. Pero te queremos rogar, Padre Santísimo, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Gracias, Padre, te ruego que tú nos dirijas a todos, Señor, en especial a las palabras que se van a decir de ti, para la gloria de tu santísimo nombre. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues Dios es espíritu. Estas palabras son las palabras que les dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, allá cuando fue a Samaria, y en el diálogo que tuvo con ella, una de las cosas que le dijo es: Dios es espíritu. Así es que si Dios es espíritu, es libre de toda la creación. No hay nada en la creación semejante a Él. Es absolutamente otra cosa. Dios es espíritu. ¿Qué es espíritu? No lo sabemos. Es difícil poder discernir qué es espíritu, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es que Dios es espíritu y es un Dios que es un espíritu. Y ese espíritu tiene 3 personas. Ahí en el dibujito que les estamos dando, podemos ver en la parte de superior izquierda que dice el único Dios verdadero. El único Dios verdadero que tiene 3 personas: el Padre, que es Dios, el Hijo, que es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios. Esas 3 personas forman al único Dios verdadero. Este es un misterio, no sabemos cómo es, pero así es. Dios, el único Dios verdadero en 3 personas. Muy bien, pero estas 3 personas en la eternidad hicieron un pacto. Y ese pacto que hicieron lo hizo primeramente el Padre, ahí ven ustedes al Padre, y lo hizo junto con el Verbo, el Hijo, ¿sí? Ese pacto nosotros lo conocemos a través de la Escritura como el pacto de redención. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, había decretado, había planeado cómo salvar al hombre pecador. Así es que el Padre hace los planes y esboza todo lo que se va a hacer con estos planes para poder salvar al hombre. Y el Verbo, el Hijo, iba a bajar, a tomar una forma humana y ejecutar ese plan. Así es que el Padre lo planea, el Hijo lo va a venir a ejecutar, y después de que el Hijo lo ejecuta, el Espíritu Santo va a venir a aplicarlo a todos aquellos elegidos a lo largo de la historia del mundo que son de la Iglesia de Dios. Muy bien. Dios en ese momento nos dio una palabra que todo el mundo conoce. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Pero también Dios hizo un pacto, no solamente con Jesucristo, hizo un pacto con su criatura, con Adán. Cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, en santidad perfecta, inocente, pero con una condición inestable. Pero Dios allá en el capítulo 2 del Génesis 2:17, le pone a Adán condiciones muy grandes, ¿no? Primeramente, ¿qué fue lo que hizo Dios? Primero, Dios pone a Adán en un huerto, en el huerto del Edén. Y después de que lo pone en el huerto del Edén, le dice: ¿sabes qué? Puedes comer de todo lo que hay aquí. Y ahí estaba el árbol de la vida, estaban todos los árboles que había ahí, puedes comer de todos, ¿sí? Y después de que le pone el huerto del Edén, le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar autoridad para que trabajes. Y el primer trabajo que le da: ve a sembrar el huerto, ve a cuidarlo. Y después de que lo pone a cuidar el huerto, le dice: otra cosa te tengo que decir, vas a tener autoridad sobre todos los animales. Tú les vas a poner nombre, pero vas a tener autoridad sobre todos los animales.
Y después de que el hombre le pone a todos los animales el nombre, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces dice, le haré ayuda idónea, y le proporciona a Eva y le da el matrimonio. Y después de que le da el matrimonio, le pone también una comunión con él. Dice, tú vas a tener una comunión conmigo, vas a dominar la tierra, pero yo voy a estar contigo. Pero nada más vamos a hacer, te voy a poner una limitación. No, el primer no para ti. No comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comes, ciertamente morirás. Y Adán dijo, sí, está bien. Pero todos sabemos qué pasó. Todos sabemos que Adán no obedeció la palabra de Dios, no obedeció la demanda justa de Dios. La demanda justa de Dios era, no comas. Y lo único que Adán tenía que hacer era solamente obedecer perfectamente. Si Adán obedecía perfectamente, iba a ser merecedor de que le diera a Dios una prenda maravillosa, que era comer del árbol de la vida para poder tener vida eterna. También se le llama este pacto de obras o pacto de vida, porque si Adán obedecía, Adán iba a tener como premio la vida eterna. Pero si Adán no obedecía, venía la muerte sobre Adán. Y la muerte significaba mandarlo directamente al infierno. Así, ciertamente morirás. Te voy a mandar al infierno. Pero después, Dios, en el plan maravilloso que tiene, y atendiendo al plan de redención que había tenido con Cristo, de que Cristo iba a venir a ejecutar la salvación, le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer este plan, pero lo vamos a hacer de una forma de gracia. Tú vas a venir, vas a bajar al mundo, y vas a obedecer todo lo que Adán no obedeció. Tú sí vas a obedecer todo lo que Adán obedeció. Vas a estar en condiciones no tan buenas como las de Adán, pero vas a obedecer. Y aparte de que vas a obedecer estas condiciones, yo te voy a cargar los pecados de Adán y todos los pecados de todos, y te voy a castigar a ti, y vas a derramar tu sangre. Pero tan pronto como tú derrames tu sangre, tú le vas a dar muerte a Satanás y lo vas a vencer. Y entonces aquí tenemos los tres pactos que son los que regulan todo nuestro entendimiento de la Biblia: el pacto de redención, el pacto de obras con Adán y el pacto de gracia, en donde el hombre ya no tiene que hacer obras para tener acceso al árbol de la vida. Ahora el pacto de gracia consiste en que Dios le está diciendo a Adán que en el futuro iba a venir el hijo de la mujer, y que ese hijo de la mujer iba a cumplir la obediencia perfecta, y no solamente eso, sino que iba a morir por los pecados de Adán. Y aquí vamos a ver cómo Jesucristo, que va a tomar forma humana, aquí ven ustedes una flechita en el dibujo, el verbo, la segunda persona de la Trinidad, va a bajar y va a tomar una forma humana en el vientre de María. Y esa es la primera etapa de su humillación. ¿Se imaginan ustedes? El verbo en gloria, disfrutando de la felicidad de la gloria, disfrutando de la comunión con el Padre en gloria, y de repente él decide dejar esa gloria, y decide dejar esa gloria y baja y va a tomar una forma de hombre, se va a anexar una forma humana. Así es que cuando va a anexar esa forma humana, es la primera humillación, es la primera etapa de su humillación. Y vamos a ver todo esto que hizo Cristo lo hizo voluntariamente en esta etapa de humillación, ¿sí? Así es que Dios ya tenía preparado todo, y también anuncia su venida, anuncia que Él va a venir. Y allí en el libro de Salmo 47, fíjense lo que dice el Salmo 47. Dice, entonces dije, habla Cristo, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 47. Así es que Jesucristo decide que en el rollo de las Escrituras viene escrito acerca de Él. Nosotros, usted y yo, no decidimos quién iban a ser nuestros padres. No decidimos en qué tiempo íbamos a nacer. No decidimos de qué color iba a ser nuestra piel, no decimos absolutamente nada. Pero con Cristo no fue así. Con Cristo Él
Él tomó esa decisión, dice, vengo en pronto. Así es que en el tiempo adecuado, en el momento adecuado, Cristo va a venir, y se nos anuncia por ahí en Isaías que un hijo nos es dado, ¿se acuerdan? El principado sobre su hombro, y llamaremos su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Así es que Cristo desde antes anuncia su venida aquí con nosotros. Y llega el tiempo de Dios, y Dios manda al arcángel Gabriel para darle un anuncio de la venida de Cristo a María. Y allí en Lucas 20, en el versículo 30, dice el ángel Gabriel, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Se está cumpliendo lo que se dijo en Génesis 3:15, que una mujer iba a tener un hijo, y sin participación del hombre. Entonces, aquí el ángel Gabriel le está diciendo a María, no temas, vas a tener un hijo, y este hijo será llamado el Altísimo, Hijo del Altísimo. Así es que aquí vemos cómo el Señor Jesús está anunciado a la Virgen María. Ahora, la doctrina del nacimiento virginal de Jesús tiene que ser así, porque solamente Jesús puede entrar a través de un milagro, de un nacimiento virginal. Tiene que venir a la tierra a través de un nacimiento virginal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la concepción, todos sabemos que hay inseminación artificial, en donde el óvulo es por fuera tratado para después implantarlo en la madre. Y hay otro método, que es el método común, en donde un hombre y una mujer se unen y ahí se fertiliza el óvulo y entonces empieza ahí la concepción de un ser humano. Pero en el Señor Jesucristo no fue así. Con el Señor Jesucristo no fue así. Con el Señor Jesucristo fue una cosa diferente. Y el ángel le dice a María, le dice ahí en el versículo 34, dice María, dice, tendrás a un hijo, y este hijo vendrá a ser hijo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí que el ángel Gabriel le está diciendo con estas palabras a María, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a decir, ¿sabes qué? Que tú vas a tener un hijo, pero no te preocupes, porque María le dijo, pero ¿cómo voy a tener un hijo si yo soy virgen, no tengo varón? No te preocupes, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá será hijo de Dios. Ay, caray, bueno, pues si así es, bendito sea el Señor, que así sea, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver que con estas palabras de que el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá, podemos hacer un recuerdo de cuando el Espíritu Santo estaba en Génesis. ¿Se acuerdan en Génesis? Cuando estaba creando la tierra, que dice ahí en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba creando. De tal manera que aquí el Espíritu Santo está creando al niño Jesús, está concibiendo a Jesús, pero con una naturaleza como la de María, pero sin pecado. La diferencia entre Jesucristo y nosotros es que nosotros nacimos con pecado, pero Él fue concebido sin pecado. Jesucristo es diferente a nosotros. Nosotros somos personas humanas, pero Él es una persona divina, porque fue concebido sin pecado. ¿Sí? Ya después Él nace, y cuando nace, pues es una cosa maravillosa, ¿no? Aquí el escritor, el que escribió Narnia, C.S. Lewis, dijo que, puso un ejemplo, y dijo que en este ejemplo es como si un pastor que tiene ovejas, una de las ovejas de repente decidiera morir para salvar a las demás ovejas. Entonces es algo
muy fuerte, ¿no? Que un pastor se forme como oveja para salvar a las demás ovejas, se haga oveja para salvar a las demás ovejas. Eso es algo inaudito, ¿no? Bueno, pues todavía es más inaudito que el Hijo del Hombre Dios, el Verbo, tomara forma de hombre. Eso fue mucho más grande y una humillación mucho más grande, ¿sí? Así es que aquí podemos ver entonces que la humillación de Cristo en su concepción y en su nacimiento, pues tiene que ver con esta primera etapa. La segunda etapa dice que Jesús nace ¿en qué? En una condición baja o en baja condición. María era una mujer de baja condición y ella misma lo declara. En Lucas 4:1-48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante me dirán, bienaventuradas todas las naciones. Así es que María es la madre de Cristo, es la madre de Jesús, hombre, pero ya vemos que para que Jesucristo bajara, Jesucristo tiene dos naturalezas. Una naturaleza, como podemos verlo aquí, divina, que es el Verbo, y una naturaleza humana. Las dos naturalezas van siempre juntas, pero no se mezclan, no se confunden. Están juntas, pero la naturaleza de Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. No es 100% Dios y 100% hombre, sino sería el 200%. ¿Sí? Así es que es plenamente Dios y plenamente hombre. Y como nació en una baja condición allí, en el versículo de Lucas 2:7, y dice que cuando nació el Señor Jesucristo lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. Nace en una baja condición. Nosotros debemos recordar que cuando Cristo se hace hombre, Él no vino a ocupar una posición de alto rango. Él no vino a ocupar una posición en una cuna de un rey, ni tampoco nació en un palacio, ni nació con reyes. Cuando fue grande, Él no tuvo riquezas. Fue un hombre que no tenía dinero. Tanto es así que cuando entra a Jerusalén le cobran el impuesto y no trae dinero, porque no cargaba dinero. Y le dicen, ¿qué, no vas a pagar el impuesto? No, sí lo voy a pagar. Ya le dice a su discípulo, oye, ¿sabes qué? Ve al mar, echa el anzuelo, saca el anzuelo y sácalo. Y vas a sacar 2 dracmas y las pagas de impuesto, ¿no? Así es que él no tenía dinero. Inclusive le decían, Señor, te quiero seguir. Dice, ¿a dónde me vas a seguir? Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así es que él estuvo viviendo en una baja condición. Y José y María, recordarán ustedes que vivió en el tiempo de los romanos los tenían muy oprimidos, así es que no tenía realmente una condición muy boyante, ¿sí? Ahora, ¿por qué vino Cristo a morir en baja condición? Pues es para representarnos a todos, a los muy pobres como a los muy ricos. Él tomó esta humillación para poder servirnos y para poder hacer lo que Adán no pudo hacer, y Él vino precisamente a humillarse para lograr hacer lo que Adán no pudo hacer, y Él lo iba a hacer perfectamente. Bueno, vamos al tercer punto. Jesucristo sujeto a la ley. Así es que Él nació, pero nació sujeto a la ley. ¿Qué quiere decir esto que sujeto a la ley? Bueno, pues toda la ley de Moisés, todas las personas judías tenían que obedecerla perfectamente, ¿sí? Tenían que obedecerla. Y muchos de ellos pensaban que por obedecer la ley ellos podían ser salvos, ¿no? Pero sabemos que ninguno puede obedecer la ley. El mismo Pablo les dice a los judíos, ustedes han puesto cargas en la gente que ni ustedes mismos la pueden tocar, así es que nadie puede obedecer la ley. Ni Adán pudo obedecer la ley, y era un solo mandamiento. Y dice ahí en Gálatas 4:4, pero vino el cumplimiento del tiempo, y Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nuestro Señor Jesucristo fue el que hizo la ley, dio la ley, ¿sí? Pero aún cuando Él dio la ley, Él se mantuvo obedeciendo la ley
por arriba de todos los hombres. Más que nadie, Él obedeció la ley perfectamente, ¿sí? Y lo obedeció de tal forma que no, cuando Él obedece la ley, le dice al Padre, mira, Señor, Adán obedeció un mandamiento, pero yo obedezco los 10 mandamientos y todo lo que tú me mandes. Y me imagino que el Padre le dice, ¿sabes qué? Tú eres justo, porque hiciste justamente lo que yo te estoy pidiendo. Hiciste lo correcto, tú eres justo. Y el mismo Señor Jesucristo dice ahí en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así es que, por extraño que parezca, hermanos, dice el Señor que de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Él hizo todas estas obras que Dios le pedía, como las hace cualquier hombre. Honraba a su padre y a su madre, no mentía, guardaba el día de reposo, etcétera, etcétera, ¿sí? Así es que, a pesar de que Él estaba en el mundo y obedeciendo la ley, Él estuvo sujeto a muchas tentaciones, como usted y como yo. Estuvo sujeto a todas las terribles tentaciones por las que pasamos usted. ¿Qué tentaciones tiene usted? ¿Pocas? Muchísimas, ¿verdad? Bueno, pues por todas y cada una de las tentaciones que usted y yo tengo, por esas tentaciones pasó Cristo. Pero Él no tuvo pecado. A veces nosotros caemos en la tentación, pero Él nunca cayó en la tentación, ¿sí? Él también cumplió perfectamente todas estas cosas. Fue muy difícil para Él guardar la ley. Muy difícil. Sí, porque siendo Él el dador de la ley, se tuvo que sujetar a ella. Vamos entonces a la cuarta etapa. Jesucristo sufriendo las miserias de esta vida. Estaba ya profetizado que así iba a ser. Iba a tener que sufrir las miserias de esta vida. Y eso lo vemos allá en Isaías 53:3. Dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así es que Cristo fue despreciado por los hombres. Y muchas veces también nosotros lo despreciamos porque no le obedecemos. Aunque Él es rey, no le obedecemos. Y es más, lo desechamos porque sus mandamientos ni siquiera los ponemos por obra. Pero aún así, Él quiso bajar y humillarse para cumplir lo que nosotros no podemos hacer y lo que nosotros a veces no queremos hacer. Esta fue la etapa que quiso hacer Cristo para venir a cumplir por nosotros estos mandamientos, ¿sí? Así es que Él experimentó todos estos quebrantos, experimentó todas estas cosas, experimentó el hambre en su tristeza, experimentó todas estas miserias. Cuando va al desierto y está 40 días sin comer, experimentó el hambre. Creo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido una posición como la que pasó Él de tener hambre por tanto tiempo, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé con el Evangelio, hace como 40 años, 45 años, cada viernes ayunábamos, pero ayunábamos desde las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. Y rogábamos que ya llegara a las 6 porque el hambre era muy fuerte. Imagínense Cristo. Así es que Él experimentó el hambre, experimentó el ser odiado injustamente, experimentó ser ridiculizado. No sé si ustedes se acuerdan cuando en el juicio con Pilato le taparon los ojos y le dieron de bofetadas. Y le decían, a ver, adivina, ¿quién te pegó? Todo eso lo hizo por nosotros, hermano. Nosotros somos los que deberíamos de haber pasado por todo eso porque nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que debemos de sufrir todo esto, pero no, Él quiso venir y quiso sufrir esos dolores y quiso sufrir estas miserias de la vida por amor a nosotros. El profeta Isaías dice,
Jesús estuvo sujeto a todos los efectos de la caída del hombre. Él tomó nuestro lugar en el pacto de obras. Él tomó el lugar de Adán y de los escogidos, pero sin pecado. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y aquí viene lo tremendo, Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué forma de humillarse! Siendo Dios, siendo santísimo, siendo perfecto, Dios agarra tu pecado, mi pecado, y se lo pone a él. Se lo coloca a él. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué mayor humillación! Cuando nosotros hemos sido castigados, cuando no tenemos la culpa, nos sentimos indignados. Pero aquí vemos a Cristo valiente. Vemos a un Cristo con una determinación, pero de alcanzar la salvación para los escogidos. No le importa el dolor, no le importa recibir azotes, no le importa cargar los pecados, no le importa. Él va directo en su camino de humillación hacia la cruz. Y esto es muy importante, hermano, que nosotros lo veamos y que veamos el precio de lo que Él hizo. Esta humillación fue terrible, terrible para Él. Vamos al quinto punto. Ya vamos a terminar. Este es tremendo. Jesús sufre la ira de Dios. Estando el Señor en la cruz, ya llegó al clímax. Llegó a lo que demandaba, Dios cuando dijo: cuando tú peques, si pecas, de cierto vas a morir. Y como Cristo lleva tu pecado y mi pecado, Dios estaba listo para castigarlo de una forma terrible. Ese castigo no lo merecía Él porque Él no tenía pecado. Pero ese castigo que llevaba Él era porque llevaba tu pecado y mi pecado. Una cosa maravillosa lo que Cristo hace. ¿Cómo tiene esa fortaleza? ¿Cómo tiene esa determinación para poder ir a la cruz y decir: yo llevo el pecado, pero sé que voy a sufrir? Y antes el sufrimiento de Él fue tan grande, no lo vimos en el punto anterior, pero recuerdo cuando estaba en el huerto del Edén y que le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Tenía miedo de morir, igual que usted y que yo. Pero Él tenía que experimentar todas estas cosas, porque nos estaba representando en su humillación. Y después de ahí en la cruz, en Mateo 27:46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Vamos a darle una repasada rápida al Salmo 22 que habla de eso, ¿sí? Salmo 22. Salmo 22, dice ahí el Salmo 22 en el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía.
pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto por el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bendito sea el Señor que con tanta determinación Él se humilló para sufrir por nosotros. Y aquí podemos ver que este grado de humillación fue extremo, ¿no? Fue máximo. Solamente Dios puede hacer eso, en venir a sufrir de tal forma, en la forma humana por nosotros. Solamente Dios tiene ese carácter y ese valor del Señor Jesucristo de decir, yo voy. En otras palabras, Él estuvo sujeto a todos los efectos de la caída, a la caída del hombre, pero sin pecado. Esta humillación y sufrimiento vino a tener su máxima expresión cuando Jesús padeció completamente por todas las consecuencias que trajo el pecado de Adán y los hombres. Él estuvo sujeto a la ira de Dios cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo verdaderamente experimentó la misma clase de sufrimiento que los perdidos experimentarán en el día del juicio. ¿Se fija? Que los perdidos sufrirán en el día del juicio. Entonces ellos, los que no tienen a Cristo como su Salvador, serán echados fuera de la presencia de Dios y serán echados a las tinieblas de afuera, donde habrá lloros, lamentos y crujir de dientes. Sin embargo, nuestro Señor se hizo a sí mismo maldito, esto está tremendo, se hizo maldito por todos nosotros. Que Cristo se hiciera maldito por ti y por mí, por causa de nuestros pecados, fue una cosa humillante. Allí en Gálatas 6:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Qué cosas tan tremendas, ¿no? Maldito el que es colgado en un madero. Él se tuvo que humillar por ti y por mí. Y Él tuvo que sufrir la maldición de la cruz para que no la sufrieras tú. Él se tuvo que padecer todas estas cosas y a veces como somos ingratos con Él. No nos importa la humillación de Cristo. Lo vemos como un hecho histórico del pasado, pero ni siquiera somos capaces de entregar nuestra vida a Él. ¿No vale acaso la pena entregar la vida a un ser que entregó la vida así por nosotros? Punto sexto. La humillación que Cristo padeció fue que sufrió la maldita muerte en la cruz. Cristo también tuvo que morir por ti en la cruz. Tú y yo estábamos condenados a la muerte eterna porque eso fue lo que dijo el Padre, que toda alma que pecare ciertamente morirá. Bueno, pues Cristo murió por ti. Y ahí en la cruz, no mató la cruz a Cristo, ni la mataron las heridas, no la mataron ni los clavos, ni los insultos. Cristo tomó la decisión en un momento dado de decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él fue el que entregó su vida en ese momento. Porque Él dijo, tengo poder para darla, pero tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar.
Así es que Cristo sufrió esta maldita maldición de la muerte en la cruz. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo pagó por completo la pena que había sobre nosotros. Por eso Cristo, cuando muere, prácticamente le dice al Padre: Padre, las demandas que tú pediste, la ley que tú pediste, el castigo que tú reclamaste, ya está hecho. Y por eso dice estas palabras. ¿Cómo dice? En las palabras en la cruz: consumado es. Ya se terminó todo lo que tú decías. Y a partir de ahora ya no hay pecado para aquellos que confían en mí. ¿Sí? Y vamos en esta humillación de Cristo. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y en Isaías 56 dice: nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó otra vez en él el pecado de todos nosotros. Séptimo punto, séptima etapa de la humillación de Cristo: haber sido sepultado y permanecer bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Eso es todo lo que vamos a pasar nosotros. Vamos a ser sepultados y vamos a padecer la humillación de la muerte. Pero Cristo, para poder representarnos, tuvo que pasar también por eso. Primera de Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así es que Cristo padeció en la cruz, se humilló de una forma máxima, pero no solamente en la cruz, desde que nació empezó su humillación. Y tenemos que aclarar una cosa: cuando el credo de los apóstoles dice que descendió a los infiernos, no quiere decir que haya Cristo bajado a los infiernos a avisarle a todos aquellos que están en el infierno que Él triunfó. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que en la cruz Él padeció los dolores de los infiernos. De todos los que están en el infierno, Él padeció en la cruz ese sufrimiento. ¿Se acuerdan de el Lázaro y el rico? Que el rico está en el infierno y voltea hacia arriba y le dice a Abraham: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo con agua y que venga, porque estoy en esta llama que consume. Tengo sed. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Tengo sed. Él tenía que en su humillación representarnos a cada uno de nosotros. Bueno, pues nos debemos percatar, hermanos, que el Señor Jesucristo hizo todo esto porque tenía en su mente el salvarnos a nosotros de la muerte eterna. Todo lo hizo Él para salvarte a ti y para salvarme a mí de la muerte eterna. Estas 7 etapas de sufrimiento nunca las debemos de olvidar. Y debemos de hacer lo que Él dice ahí en Filipenses 2:9. Vamos a leer ese, ¿sí? Filipenses 2, capítulo 2, versículo, me parece que es del 3 al 11. Este es un compromiso que el Señor nos está pidiendo, una obediencia que el Señor nos está pidiendo a nosotros, mostrándonos primero su humillación. Y dice desde el versículo 3, vamos a leerlo, ¿no? Dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, así como el Señor se humilló, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno suyo por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y aquí viene el mandamiento y el deseo de nuestro Señor Jesucristo: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se doble toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos, pero también de los que estamos en la tierra y de los que están muertos debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Así es que ese debe ser nuestro sentir, humillarnos delante del Señor Jesucristo, humillarnos delante de Él, caminar con Él con humildad y con mansedumbre y sabiendo que Él nos dirige, sabiendo que Él quiere que seamos como Él. Sed imitadores de Cristo, dice Pablo. Así es que, hermanos, pues el Señor, con su bendita palabra, llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra alma, a nuestros sentimientos, y pongamos por obra esto que nos está llamando Él, humillarnos como Él y servirle a Él con todo nuestro corazón, porque lo que hizo fue extraordinario, fue grandioso. Él se humilló para salvarnos del infierno. Y no solamente para salvarnos del infierno, para salvarnos de nuestra vida pecaminosa en cada momento, en cada instante de nuestra vida, porque pecamos así como late nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermanos.